Bienvenidos, soldado maldito, bienvenidos a un vídeo más en este Gloomhaven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué manera de hablar y de... Bueno, Fauces del León ya no es Joseph the Lion, porque ya lo tenemos en español, como bien sabéis. Y vamos a esta segunda parte de este 10º escenario, no sé si lo he dicho, pero bueno, me vuelvo a repetir, que me acompaña como siempre mi compañera Lorena, asoma el cabezón. Hola, hola. Si lo tengo que asomar, si hay que leer las reglas especiales. Sí, y vamos a, va a leer las reglas especiales que no lo leyó en el anterior vídeo, no, y es muy importante. Solo leí algo, solo leí esto, ¿no? Sí, el 1. El 1. Pues venga, dale caña. Solo las reglas, ¿no? Solo la regla especial. Reglas especiales. Al final de cada ronda, todas las trampas colocadas inicialmente en este cuarto... ¿Estás de aquí? Vale, nada. Vale, a ver, que se ha me hecho queda un ahí. Empiezo de nuevo. Al final de cada ronda, todas las trampas colocadas inicialmente en este cuarto se mueven simultáneamente un hexágono hacia abajo, o bien, si alguna de ellas ya están en la parte inferior del tablero, entonces vuelven al hexágono superior de la misma columna. Si una trampa entra en el hexágono de una figura, esa figura activa la trampa. Exacto. ¿No te has enterado? No. Bien, pues cuando finalice la ronda, ¿vale? Pues estos de aquí se van a mover, ¿vale? O este de aquí también se moverá, y este de aquí, que está en el último, volverá al principio, ¿vale? Bueno. Bien, ¿qué es lo que pasa si ahora cogemos y tú estás aquí, ¿vale? Imagínate que ahora ha finalizado la ronda, pues al finalizar la ronda, como estos se tienen que mover un espacio, la trampa te la vas a comer con patatitas. Vale. ¿Vale? Y este se movería a otro espacio. Lo bueno, que esta trampa ya desaparece. No. Lo malo, pues que te comes 4 de daño y veneno. Vale. Así que ojito con lo que hacemos. Vale. Bueno, pues hemos adelantado un poquito. ¿Tenemos que barajar o algo? No, ya lo hicimos ya. Vale, hemos hecho ya descanso corto, ¿vale? Que era donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior. Y hemos retirado cartas. Bueno, yo las tengo ya por aquí. A mí cada vez me quedan menos. No recuerdo es si esta fue la última o la que... Sí, esa fue. Ahora tendrá que sacar. Sí, ahora tendrá que. No, la que tocó. Claro, porque la ronda se terminó. Bueno, pues entonces... Venga, pues entonces, hemos pensado que la mejor manera va a ser tener números altos. ¿Para qué? Para que estos puedan venir aquí y se puedan comer las trampas, ¿vale? Si es que sale la cartita con un número bajo en comparación con los nuestros. Yo voy a empezar con 67 y 68 para la maga y 58 y 17 para el tío de las hachas. Vamos, vale. el ejecutor. Yo para la vieja 24 y 61. Venga. Y para el tío de los cuernos 19 y 63. Venga. Y los malos... ¿Y no habría que sacar dos? No, hay que sacar uno, porque solamente hay un tipo de unidad. ¿Antes no eran dos? Sí, pero no los cargamos a todos. No, me refiero a antiguamente cuando estábamos jugando con el inglés. Sí. ¿No había dos tipos de malos, de cartas malas? Había dos tipos, uno era básico y otro era normales, pero eso fue al principio. Ah, ya solo con uno. No, claro. 51. 51. ¿Y tú al final con qué juegas? ¿Con números bajos? 24 y 19. ¿No nos vas a jugar con el de 61 entonces? ¿Cómo con el 61? Claro, para que ellos vengan hacia nosotros y se intenten comer las trampas. A menos que tú tengas para tirar. Lo que tú veas, al fin y al cabo lo que tú veas, no hay ningún problema, ¿eh? Pero no empieza siempre el que tiene el movimiento el número más bajo. Claro. Pues ya está, pues entonces yo tengo los más bajos, el 24 y el 19. No. Sí, pero en esta ocasión, si elegimos números más altos, lo que vamos a hacer es que ellos se activen primero, ¿vale? Y con movimiento +1, por ejemplo, podrían acercarse pues a las trampas sí o sí. O sea, bueno, no aquí en este caso no, porque por aquí pueden pasar. Podrían pasar. Y tendría movimiento 3, 1, 2 y nos pegaría. Vale, venga, manténlo así. Ya está. Si, de todas formas lo habíais elegido así, así que como lo habéis elegido así, hay que hacerlo así ya. No vamos a hacer trampas. Venga. Vale, venga. Vale. Venga. Venga, empieza el de los cuernos. ¿Puedo usar antes de empezar mi poción de curación? Por supuesto.
Vale, pues mi poción de curación dice, durante tu turno realiza una acción de curación 3 Ajá. personal y se elimina la carta porque tiene una cruz, ¿no? Le das boca abajo. ¿Y ya no se puede usar más? No o- puedes usarla más hasta el escenario siguiente. Ah, vale. O este, que yo creo que lo vamos a tener que volver a repetir, así que Vale. sería bis bis. He dicho 3, ¿no? Sí. 3. Pues me voy A 2, 5. 5. Vale, pues ahora empiezo con el... pues este, con el de este de los aquí. cuernos. Venga. ¿Qué voy a hacer? El guardia rojo. Con este voy a hacer movimiento 4. Vamos a ver. ¿Y dónde vas? 1, 2, 3. ¿Qué pasa? ¿Por encima del muro? Como que corre. La puerta es esta. Es que se me han olvidado poner las puertas. Tenemos por ahí unas puertas que nos hicieron, que Y nos no me regalaron. puedo poner contigo, ¿no? No, en el mismo hexágono, no. Pues espérate. Pero ¿Qué? tienes las botas que puedes Da saltar. igual. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! Claro. Sí. No, te podrías poner aquí. No, pero entonces no me sirve lo que... Pero ataque 2 no llegas, ¿no? Que por eso mismo. Oh, qué putada. Qué putada. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer por ahí? Todos los enemigos adyacentes. ¿Qué objetos tienes? A ver qué nos puede ayudar aparte de eso. Las botas, ¿Sí? que es un salto. ¿Sí? El Eso no, escudo. vale. Y cualquier... Y el yelmo, vale, nada, entonces Donde te eso toque. no nos ayuda para movimiento. Vaya. Vale, A ver, 1, 2... lo suyo es que te pongas aquí ya. Ya, pero porque- ya no... Yo he contado mal. Pues es lo que hay, ya no se puede, no podemos hacer nada más. Pues no, porque encima había cogido una de esa de tirón. O sea, que se iba a comer la... Habías cogido tirón Ah, 1. uno, no. Pero Tirón me hubiera uno. acercado. Sí, eso sí, lo hubieses acertado. Bueno, va, pues... Venga, da igual. Ya hecho está, ya no podemos hacer más. Si paso por aquí me la cojo, ¿no? Si te quedas. Ah. 1 y 2. Porque no puedo caerme en otro sitio. No, Pues estamos bloqueados. Y con la otra carta nada porque era atraque, sí. Atraque. Ataque Es un 3, atraco. alcance 2, Vale. tirón y ponía la... Nada, no el llegas a fuego. ninguna. Venga, con la. Con la vieja. ¿Qué iba a hacer aquí? Con la demolicionista. O Eh, demoledora, no sé cómo le tiene puesto aquí. Demoledora. Vale. Ataque 2, alcance 4 a 2 objetivos y se activa la llama. Coño. Venga. Venga. 1, 2, 3, 1. ¿A por quién vas primero? Dos. quién vas Voy primero? primero a por este, a Vale. por el amarillo. Tiene escudo 2, ¿vale? Y tiene 13 de vida. Vale. Tiene ataque 2. ¿A dónde están mis cartas? Pon el dial por aquí abajo. ¿Verdad? Déjalo, si a mí no me molesta ahí. Ahí. Que No. déjalo ahí. Vale. Venga. Vete. Venga, saca. Por 2. 4. 4. Menos 2, 2. Venga. Pues 2. ¿Qué número es? El 6. El 6. Y ahora voy a por el 5. Venga. 5 tiene 2. Vale. Más 2, 4. 4 menos 1, 3. ¿Qué es Y- número? 5. 5. Y con la otra carta, pues no me voy a no voy a hacer nada. Bueno, si lo estáis viendo, que yo creo que sí, escudo 1 los que van con la pegana blanca y escudo 2 Porque los que esto tienen... tiene que estar a su lado, ¿no? Añade ataque más 1 a todos tus ataques cuerpo a cuerpo. Sí, o sea, no cuerpo a puedo hacer cuerpo, nada. no. Y no me voy a mover porque si no las trampas o si atacan me vean... Hombre, lo que puedes hacer es moverte aquí. Porque esto, cuando se acabe el turno, y aquí estás protegido. Estás protegida. Pues entonces me muevo lo básico, 2. 1 y 2, vale. Puedes moverte uno más, porque tienes las sandalias, los zapatos. No me voy a estos. mover si estoy Vale. fuera de ya de... Sí. Va. Vale. Por lo menos aquí las trampas no van a proteger. Venga. Lo malo es que vamos a perder un mogollón de tiempo. Vale, van los enemigos. Movimiento más 1, ataque menos 1. Vale, Y movimiento. luego hay que mover, ¿no? Luego hay que barajar, sí. Venga, empezamos por este que tiene
es número 1. ¿Cuánto movimiento tiene? 2. Movimiento más 1, pues serían 3, ¿no? Sí. 1, 2 y 3, no podría moverse, con lo cual 1 y 2. 1 y 2. Lógicamente no se va a quedar aquí porque el bicho, pues eso, se comería la trampa, ¿vale? Entonces cae de cajón de medio del Pinocho, que no lo va a hacer. Una pregunta. Dime. Si tú 1, cuando te 2 muevas y 3. Y tienes que si pasas por aquí te la comes, ¿no? Tienes que volver a irte a por una de estas Sí. que no... Pues siempre por una que no tiene... Exacto, Vale. exacto. Vale, ahora se mueve este. Los enemigos nunca se van a comer las trampas a menos que sea completamente necesario. En este caso no es necesario porque se va a poder mover 3 hasta aquí y está más cerca de 2 enemigos. Con lo cual 1, 2 y 3. ¿Y quién se va a activar antes de estos dos? Va a ser el mío de las hachas. Así que me va a atizar. Hostia, pues no. Sácame una carta de esto. -1. Así que menos 2 de ataque me como 3. ¿A quién? Al tío de las hachas. Pues me quedan 3 de vida, ¿eh? Me quedan 3 de vida, sí, con la tontuna. Vale. Vamos con este de aquí. No, con este de aquí. Se movería 1, 2 y 3. Y que ya no puede hacer nada más. Vale. 3, no. ¿Cuánto movimiento tienes? Tiene movimiento 2, perdón. ¿Dónde estaba? 1 y 2. ¿Vale? Como no está encima de ninguna trampa, pues no va a hacer absolutamente nada. Y este sería 1 y 2 y me vuelve a atizar al tío de las hachas. Bien, bien, menos mal. Vale, venga, mi turno. Pues me ha fastidiado esto un montón. Montonazo. Cuando es para atrás, Dime. esto no se considera para atrás, es lateral. Es lateral. Vaya puta mierda. Vaya por Dios. Venga, lo primero de todo, voy a tirar... Joder, esto es que es una faena, ¿eh? Voy a coger y voy a tirarle la favorita, ¿vale? Ahora sí que os lo voy a leer mejor que cuando lo tenemos en inglés, aunque al fin y al cabo la traducción ha sido prácticamente la misma, la que yo hice a lo que es la carta en sí, que dice: pon una de tus fichas de personaje en esta carta, ¿vale? Lo ponemos aquí, venga. Ya sabéis que yo he utilizado esto porque sí y ya está. Puedes añadir ataque más 3 a cualquiera de tus ataques a distancia, moviendo a la ficha de esta carta al objetivo después de resolver su capacidad de ataque. Cuando ese objetivo muera, pon la ficha del hexágono en el que murió. Si saqueas ese hexágono, devuelve esta ficha a esta carta. Vale, perfecto. Entonces esta carta no la perdería nunca. Bueno, pues como voy a hacer esto, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Primero gano 2 de experiencia, que lo tenemos por aquí, 2 de experiencia. Y con este voy a hacer ataque a distancia, ¿vale? El ataque a distancia va a ser a quién se lo hago. Porque ataque 3. 1, 2, claro, es que está todo muy lejos. Voy a tener que atacar aquí, aunque sea desventaja, ¿vale? Pues venga, aquí me dice que añade ataque más 2 y obtén 1 de experiencia si has matado a un enemigo durante esta ronda. Evidentemente, pues no he hecho nada de eso. Así que sería ataque 1, ¿vale? Y como le voy a tirar la favorita, porque es lo que voy a hacer el ataque este a distancia, ¿vale? Porque lo pone aquí a rango a distancia, pues ya está, pues sería realmente 4. Vale, pues venga, vamos a... Perdón, este no va ahí, este sí va aquí. Y que sea lo que tenga que ser. Vale, 0. Y ahora tengo que sacar otra porque es desventaja. 2. Menos 2. Pues a tomar por culo. A tomar por culo, solo le hago 2 pupas. Bueno, por lo menos le he hecho 2 pupas. Como tiene escudo 2, le hago 0 patatero. ¿Vale? Pues muy bien. ¿A que sí? Todo fenomenal. Pues es que me los han movido todos y ya no puedo hacer nada. Pues fenomenal. Bueno, venga, este ya está. Me toca con la maga. La maga. Lo primero que voy a hacer va a ser desarme alcance 3, ¿vale?
Así que puedo desarmar perfectamente a este de aquí, que es lo primero que voy a hacer. ¿Dónde está? Desarme. ¿Qué número es? El 6. Pues el 6 queda desarmado, ¿vale? Eso se lo va a comer con patatas. Ahora dice, obliga al objetivo a realizar movimiento 1. Vale, pues no puede. No puede, no puede y no puede. Vale, no tengo oscuridad, con lo cual movimiento 2 y gano patatín patatán, tú controlas esa acción, nada, no puedo hacer nada, ¿vale? Y ahora, con este de aquí, voy a hacer fortalecimiento, que el fortalecimiento a rango 3 se lo voy a dar a la tía esta, a la vieja esta de los cojones. No, Toma. gracias. Toma. ¿Eso qué significaba? Ya no me acuerdo. Pues fortalecimiento es que tienes ventaja, ¿vale? ¿Ventaja en qué? Saqueo 1, ¿vale? No tengo nada para saquear, pero como lo he intentado y no hay nada para coger, pues sí puedo hacer el siguiente. Vale, pues ya está. Ventaja significa que sacas 2 cartas y la que mejor te convenga, pues eso. Tienes aquí la chuletilla, ¿vale? Muy bien, ¿y qué? Y expliques. hemos terminado la ronda, porque Sí. yo ya he terminado, los Yo ya malos han sí, terminado. sí. Vale, perfecto. Pues entonces, como hemos terminado la ronda, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿vale? Vamos a empezar de lo más fácil a lo más difícil. Lo primero de todo, este se viene aquí al principio y este se viene aquí. Por cierto, se me ha olvidado poner una cosa. Vale, ahora, este baja aquí, esta trampa se la come con patatas, con lo cual son 4 daños, menos 1 de escudo que tiene, son 3 daños que se va a comer el número 3 y veneno. Vale, veneno. ¿Cuántos tenían los 10, los blancos? 11 de vida. ¿Y los amarillos? 13. Casi nada, ¿verdad? Bueno, pues esta trampa ya desaparece, así que fenomenal. Ahora, esta trampa de aquí, ¡paca!, se la come con patatitas el 5, que se come también 3 de vida, ¿vale? 3 de vida y se come veneno. Pues son 6. Veneno, 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 veneno. ¿Dónde está el veneno? A ver, veneno. Veneno, aquí. Vale, se come el veneno y este de aquí que bajaría 1. Vale, pues mira, ya vamos limpiando esto de trampas poco a poco. El que más me preocupa en las trampas son esas de ahí. Eso es lo que más me preocupa. Pero bueno. Vale, y ahora pues empezamos una ronda nueva. Hay que mover. Sí, tú también. Tú también. ¿Yo por qué? Porque tú has sacado un por 2 con la vieja. Ah, pues mira, ni me acordaba. Vale, no tengo yo por aquí nada más. Vale, pues venga, ahora ya sí que tenemos que ir a saco. Sí, claro, con las cartas. Ya tenemos que ir a saco. A ver, ¿cómo estamos de vida? 5 y 8. Sí, pero esta no se puede mover, así que ahora mismo no me preocupa. Pero eso que tiene que ver, te puede atacar igualmente, ¿no? Sí. Si tienes ataque a distancia, sí. No, que te puede atacar a nosotros, nos puede atacar igualmente, aunque esté como hayas dicho, que no me acuerdo lo que has dicho. Venga, vamos a ver cómo nos lo montamos. Vamos a ver. Pues esto aquí. A ver, la vieja, ¿dónde está ahí la vieja? Es que no. Vale, yo ya lo tengo. Con esta yo ya lo tengo. Y esta de aquí, pues me queda nada. Es que la maga se va a ir al garete, ya mismo. Se me va a morir. Se me va a morir. Esto y a ver, son 3 de los cuernos, vamos a ver de los cuernos que había hecho yo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, es que está complicado, ¿eh? Vamos a ver.
¿Cómo se leían esto de los triángulos? Bueno, triángulos, los No. hexágonos, estos. ¿Cómo se No tengo. ponían las cartas para Ah, saber pues mira, si tienes por aquí el hexágono le coges como... Mira, así. por ejemplo, en ese, Pues, ¿este de quién es? el cuernos. Pues, ¿dónde estás? Ah, te quería aquí y aquí, ¿no es? Mira el hexágono, ¿dónde estás? Este y esto. O sea, no sé muy bien. No, no vale. Vale, yo ya lo tengo. Vamos ahí con todo, vamos a arrasar como sea, lo vamos a machacar. No sé si será así, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Vale, vamos a ver qué es lo que tengo yo por aquí. Me dice que durante un turno obliga a un enemigo a alcance 3 a realizar una acción de movimiento 2. Hostia, pues estoy luego... ¿Sí? Ya, Vale. venga. Venga, con el tío de las hachas 25-46 y con la maga 13 y 86. Tú dirás. Con la vieja 33 y 66 y con el de los cuernos 38 y 90. Venga, Ahora los me va a malos, fastidiar todo lo que he pensado. 10. ¿qué dice? Cada vez que una figura ataque al golem de piedra durante esta ronda, dicha figura sufre 3 de daño. Toma por culo. No jodas. Sí, joder. Pues me ha fastidiado toda la estrategia. Vale, no hay problema. Vale, Al golem es el amarillo, ¿no? O todos. Vale, no hay problema. Vamos a Porque hacer... no los podemos atacar. Voy a hacer esto. Movimiento 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Me muevo ahí. Y ahora voy a hacerle confusión, ¿vale? A este de aquí. Como este está desarmado. Confusión porque tienes alcance 3. Exacto. Como el 6 está desarmado, no me preocupa, pero este sí. Entonces, primero, vamos a generar esto. Esto tendría aquí abajo. Confusión. A ver, ¿dónde está? Confusión. Confusión. Al 5, ¿no? Sí. Oye, ¿y se han ganado? ¿No tienen herida algunos? ¿Veneno? No, veneno, pero veneno eso implica que si nosotros le pegamos con ventaja. Ah, vale. O sea, con ventaja no, que si le pegamos le sumamos +1. Ujú. Vale. Y ahora. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo nos lo mandamos? He hecho este y el de arriba sería pegar 2. Bueno, pues esto no voy a poder utilizarlo. Curación 6 a una distancia de 2, ¿vale? Podría curar, pero el problema es que los enemigos ganarían una bendición y eso ahora mismo no me interesa. No me interesa en absoluto, así que la desperdicio. Tú. Pues ahora sí que la hemos fastidiado. Pues sí, porque esta ronda no va a servir para nada. O sea, voy a perder unas cartas que ya había hecho yo. Vale, bueno, pero nos podemos mover, ¿sabes? Nos podemos mover. Joder, pero me ha fastidiado esto, porque fíjate, iba a utilizar lo de la favorita. Y yo iba a empujar. 3 y 2, 5... No, empujar puedes empujar. Sí, pero tengo que atacar antes. Ya. Pues esta ronda me parece a mí que va a ser bastante mala. Vale, pues voy a hacer otra cosa. Voy a coger esto de aquí, ¿vale? Dice que durante tu turno obliga a un enemigo a alcance 3, ¿vale? A realizar una acción de movimiento 2, ¿vale? Controlando por ti mismo. Bueno, pues esta la agoto. Y lo que voy a hacer va a ser 1 y 2, ¿vale? Y se va a comer los 4, que en realidad van a ser 2. Y la favorita se la lleva con él. Van a ser 2 daños, por lo menos hacemos algo, ¿sabes? Yo no le he hecho daño en ningún momento porque no le he atacado, simplemente le he movido. Y bueno, el veneno ya lo tenía, con lo cual, ¿qué número es, por cierto? El 6. El 6. Vale, pues venga, ya le va quedando menos. Y poco me va a poder hacer. Puedo moverme 1 para intentar dejarte a ti pasar, ¿vale? Me muevo 1 con este de aquí. Y ya está, o sea, es que vaya pérdida de cartas, coño. Venga, te toca.
No puedo hacer gran cosa, a ver. La vieja que iba a hacer ataque. Ya puedes moverte, ¿eh? Ya no hay Sí, trampas. pero no puedo atacar. No, pero por lo menos nos podemos mover, que eso es importante también. Pues con la vieja me voy a mover. Venga. Pues me voy a mover, a ver. 1, 2, 3. Tengo movimiento 4, ¿vale? Así que me voy a mover 1, 2, 3. Y la otra carta no voy a hacer nada porque tengo ataques y empujón. Así que a tomar por culo. Y el de los cuernos, a ver, ¿dónde está el de los cuernos? Está ahí. También tenía ataque por las dos, encima en ambas cartas. Oh. Voy a usar la básica, que es moverme 2, 1 y 2. Y a tomar por saco cartas. Ya está. Vale. Venga, pues ya está. Han jugado ellos. Siguiente ronda. Baja esto y este sube aquí, ¿vale? Y ya está, no hay más trampas para activar. Perfecto. Pues venga, yo ya lo tengo, que es 39,56 para el tío de las hachas y 36,43 para la maga. Vale, yo la vieja tengo ya las dos últimas, 17,88, y voy a elegir el de los cuernos, que es el que me queda, que los cuernos está ahí, está muy cerca. Vale. Y ahora voy a utilizar yo esta carta también. Y eso no está activado, muy bien, Lorena. Ahora. Hay que ir a por los golems estos dichosos, a por estos de aquí, porque es que si no... A ver si yo... A los dorados. Venga, este de aquí le queda poco, aquí este... Sí. Podría atacar... ¿A quién ataco? A ver, ¿dónde estás? Este... Podrías atacar al amarillo. Solo. ¿Cómo se pondría la carta? Pues sí, porque si no, así, en V. Eso es en V. Podrías atacar aquí y aquí, al amarillo. Oye, que el amarillo está todavía con mucha vida. Le quedan 9 de vida. Muy bien. ¿Este se ha comido ahora la trampa? No. No, sí, ¿no? ¿Se ha comido la Pues trampa? creo que sí. Yo creo que le has puesto a... Sí, pues se me ha olvidado ponerle veneno. Entonces. Eso ya no lo sé. Bueno, si se comió... Es que no me acuerdo si... Si es así, le falta el veneno. Vale, y desarme es hasta el siguiente turno. O sea, le puse desarme en el anterior. Desarme en el anterior, ¿no? No, le puse confusión, con lo cual el desarme ya se acabó. Fortalecimiento y desarme. Vale. Y la confusión sí se va a quedar. Vale, perfecto. Vale, si está todo bien. Yo creo que sí está bien. Vale, cuando quieras. No. Este no tenía veneno. Porque era este. ¿Cuánto le queda de vida al 4? ¿Al 4? Al 4 no, al 6, perdón. Al 6 le queda 9. Y a este sí le queda poco, ¿eh? A este le quedan 3, si 3, 6, pues le quedan 5. A 5 le quedan 5. Me da igual. Mucho. Pues voy a poner, es que no sé, es que no tengo grandes cartas. Venga, esta de momento. Aplica cualquier estado negativo a un monstruo mientras tengas cualquier estado Venga, negativo. y el de los cuernos 10 y 52. Y los malos 28. No jodas. Yo tengo 10 y 17. Pues venga, ya le puedes ir dando caña, empujándolos o algo. A ver, el de los cuernos. Vamos a ver. Voy con esta carta, voy a moverme 2. No voy a usar esto, ¿vale? Voy a básico. Me voy a mover. ¿Te puedes mover? Me voy a mover 2. Ahí no puedes. ¿Por qué? Porque es ¿no ves que aquí hay una línea? Mira, pertenece al muro. 1 y 2, ahí sí puedes.
Sí, O pero aquí, o venirte aquí si yo quieres. necesito estar más lejos. Vale, vale. Venga, Y con el otro voy a hacer activa la hoja, activamos activa hoja la estrella, y estrellita donde ataque 4, alcance 2. Voy a atacar al 6. estés. Vale, venga. Modificador. Más 1, 5. 5 menos 2, 3. Vale. Y ahora la vieja. La vieja, a ver, ¿dónde estaba la vieja? Está ahí. 3 y 3, Y 6, con la y vieja, 7. ¿qué iba a hacer? Venga, está 6 de vida ese. Con la vieja iba a hacer... ¿Qué iba a hacer yo con la vieja? No me acuerdo lo que iba a hacer con la vieja. Ah, bueno, nada, porque no las he mirado, como eran las dos últimas que me quedaban. Vamos a ver. Está abierto eso. No sé qué hacer. A ver, movimiento 5, ataque 3. Uy, pero no tienes fuego activado, pero sí hay planta. Ya. Ataque Ya, más 1 y ya, confusión. sí lo sé, sí, lo que pasa es que si me arrimo a ellos, pues me van a atacar. Es que van a ataque a distancia. Venga, uno. Y van a con Me desventaja. voy a mover con este y Sí. con la otra ataque 3. Como tenemos hoja activada, Sí, más 1. Pues 4. Confundo al... no le Al veo, 3. al 3. Confusión. Me gano 1 de experiencia. ¿Dónde está? Me voy al 5. A ver, espérate que no encuentro yo aquí confusión. ¿Cuál es? El 3. El 3. Vale, venga. Estás fortalecida. Son 4, ¿vale? Y como 3 va más con 1, veneno, 4. pues mejor. Venga. Menos 1 ¿Vale? y más 1. Más 1. Me quedo con más 1. Vale, son 3, más 1, 4, más 1, 5, Cinco. más 1, 6 porque está con veneno. ¿Vale? 6 menos 1, 5. Pues se come 5 así sin más. 5 y 3, 8. ¡Wow! ¡Qué pena! Vale, 5. ¿Cuántos tiene? 3, 4, 5. Pues 8. Me quedan 3. Bueno, y para ir eligiendo cartas y no tardar tanto, de la vieja tengo que Vale, hacer descanso corto. pues le toca a ellos, ¿no? Entonces, 28 tienen, tú no sé lo no, que tengo. 39 y 36. Sí. Movimiento más 1, ataque menos 2, alcance 3, tirón Vale. 2 y movilización. Vale, pues no le va a hacer falta. El 6. Perdón, el 1. A ver, 1 se podría mover. 1. Movimiento menos 1. Más 1. 1. 1 y 2. ¿Vale? Y se va a venir a por este porque es el primero que se activó y ataque a distancia. Así que 1, 2 y 3. Modificador, venga. 0. 0. Menos, pues te comes 3. Te comes 3 y te No moviliza puedo. y tirón 2. Pues 1. No puede. Ya está. No puede haber más. Tirón. Claro. Y te inmoviliza. No me voy a poder mover. No te vas a luego. poder mover. ¿Cuánto me has dicho? Te comes 2. 2. 2. Me quedo en 3. ¿No? 2. A ver, son menos 2. No, te comes 3, perdón. Pues 3. me quedo en 2. Vale. Empieza el 6. El 6 lo que va a hacer, pues se va a mover. 1 hacia atrás. ¿Por qué? Porque así no dispara en desventaja. Mm. Y ataca al de los cuernos, que fue el primero que se activó. 0. Quítate de carta de descarte. De esta. O de la mano. Aquí. Una de la mano o dos del descarte, lo que tú prefieras. Pues esta, sin mirar. Vale. Ahora quién va. El 3. Mira, si me he quitado lo que... Vale. 1, 2 y 3. Vuelve a atacarle. Venga, vete a la mierda. Es que ese más... Es que, bueno, el más cercano sería este, pero es que el primero que se activó fue Pues me este. descarto de otra. Vale.
Y ahora atacaría el 5 que se tiene que mover y haría lo mismo. Pues me quedo así. Bueno, no. No jeringues, no jeringues. Venga, va. ¿Ahora qué hago? Ahora me toca a mí. Tengo que Tienes descartar que hacer un también. descanso. Corto, Sí. también. Ahora, pues vamos. Joder. Que me voy a la mierda, pero en breve. Ahora. Vale, pues venga, vamos a ver cómo nos montamos esto. Y espérate, yo tengo eso que es inmovilización, ¿no? Inmovilización, Ah. no te puedes mover. Vale, con este de aquí. No, con este, perdón. Me voy a mover. Si el objetivo tiene una ficha de favorita. Uy. Espérate que algo aquí he hecho yo mal. Toma un objetivo con... Vale, voy a moverme con este mejor, que será 1. Y voy a atacar al 6, que es quien tiene la favorita, ¿vale? Entonces la favorita es alcance 4, ataque 2. Y aquí me daría un más 2. Y obtengo un puntito de experiencia. ¿Vale? Puntito de experiencia. Y que sea lo que tenga que ser. Vale, pues son 0. Pues son 2 más 2, 4, más 3 de la favorita, 7. Menos 2, pues 5. 5, y yo creo que este se va al garete, ¿no? El 6 yo creo que se muere, niño. 5, ¿no? Son 5, 8, 9, 10, 11, 12. No puede ser. 3 y 3, 6 y 1, 7. ¿Qué? No sé lo que estás haciendo. Estoy viendo mis cartas. ¿Qué pasa? ¡Jo! Que se queda a 1 de vida, ¿Cuál? tío. 3, 4 y 5. El uno. El 6. El 6. El ¿Cuál 6. es el 6? Este de aquí se queda a 1 de vida. No me lo puedo yo de creer esto. No me lo puedo creer. Iba con todo, tío. Iba con todo. Joder. Vale, vamos con la maga. La maga. Ataque 2. Vamos a hacer ataque 2. Ataque 2 yo creo. Y después movimiento 2. Vale. Vamos a hacer esto. Ataque 2. ¿Vale? De aquí. Que es lo esencial. Pues con el ataque 2 vamos a por este. A por el 6. Más 0. Nada. No pudo ser. No pudo ser. Vale. Y ahora con este de aquí me va a mover 2. ¿Me puedo mover 2? No, porque me han bloqueado el paso. Vale, pues bueno. Me va a mover aquí 1. Porque así puedo utilizar la parte de abajo que dice un aliado al alcance de 3 puede realizar un movimiento. Así que con este te puedes mover hasta 2. Si quieres. ¿Y qué hago? Nada. ¿No? Irte para allá si quieres. No, pero... No, porque te necesito. Venga, este. Espérate, que mire, que piense. ¿Ya? No, espérate, que si me muevo o no me muevo. ¿Cuánta vida le queda al... Al 6, 1. Al 5 le queda, pues, son 6. Le quedan 5 también de vida. Le quedan 5 de vida. Hemos hecho una cosa súper fatal. ¿Mm? Que resulta que estaban confundidos. ¿Quién? Pues el 5 que ha atacado, ¿Y qué ha pasado? pues que hemos sacado... Y el 3, Y entonces me he comido la vida sin... te has comido la vida sin más. A ver, como hemos sacado solamente estos dos va a ser el daño que te has comido de 1. Y ahora sacamos 1 y 2 menos 1. Vale, menos 1. Y tal, pues serían... Menos 1 menos 3. Somativo 1 de vida. Bueno, pues me quedan 3. 1 de vida. Vale, bueno, esta carta se va al garete. Vamos a hacer descanso corto aquí. Y ya con esto, pues vamos a ver. Vale. Vale. Bueno, pues esto yo ya lo tengo. Esto está ya sentenciado, ¿eh? Esto ya sabemos cómo va a terminar. Está claro, clarísimo.
pues ya lo este, tengo. venga. Vale, venga. 24, 35, 36 y 37 para la maga. Vale. Venga, tú. Vieja 17 y 61 y el de los cuernos 10 y 52. Los malos. Y los venga. malos 83. Vale. Venga, vamos bien. Pues empiezo yo, que tengo 10. Empiezo con el de los cuernos, que está inmovilizado. Sí, Vale. no pasa nada. Entonces, pues esta carta no la voy a usar, ¿vale? Vale. Y la otra voy a hacer un ataque. La hoja Esto y esto, ¿vale? La hoja y el Sí, sol. ya está. Ataque 4, alcance 2. ¿A quién? Espérate, que había. Al 5, Al 5. ¿Cuál es el? Vale, pues en venga. el medio. Venga, dale caña. 4. 4. Vale. 4 al 5 que se comería 3. Vale. ¿Y cuánto se queda? Pues ahora le quedan 2 más. Joder. Vale, ahora con Espera. ¿Cuánto me has dicho que lo has hecho? 4. 4. 4, porque ha salido 0. 4 más 1, 5, porque está envenenado, con lo cual se come 4. Le está 1 de vida. Joder. Sí, está 10, tiene 10, tiene 11 y está con 10. Vale, y ahora con la vieja. ¿Con la vieja qué iba a hacer? Con esta. Espérate. Vale, bueno. Con esta me voy a mover lo básico, que son 2. ¿Vale? Me voy a quedar aquí. ¿Vale? Y con la otra voy a hacer. Se activa la llama. ¿Vale? Ataque 3, añade 2, herida y obtén uno si el objetivo está adyacente a una pared. Sí, está yacente en una pared. Vale, pues otro de experiencia, 6. Vale. Ahora le Oye, pongo la- esto no se tendría que ir ya. ¿Que no Sí, se ha eso sí. usado? Sí. Vale. Pues venga, saca modificador. Herida, Sí, bueno, primero saca modificador. 3, 4, 5 Y no. por 2, Ah, está toma por muerto. culo, este está más Ala. muerto ya. Vale, pues venga, y aquí tenemos esto. Eso se queda ahí, ¿vale? Porque es supuestamente mi hacha. Una de mis hachas. Vale, a ver si la puedo recuperar. ¿Esto dónde estaba? Ahí, yo creo. Estaba ahí, ¿no? Ujú. ¿Y qué Y más? ahora ya ¿Ya? terminó. Oh, vale. Vale, pues venga, vamos con este de aquí, vamos con el tío de las hachas. Que. A ver, lo primero que puedo hacer va a ser ataque 3 a distancia 3. Ataque 3 a distancia 3 y después me muevo. O puedo moverme y después le atizo. Bueno, si me da igual. Es que me da absolutamente igual. ¿Cuánta vida tiene 3? Al 3 no le queda nada. Vale, pues venga, voy a atizar al 3, ¿vale? Que está aquí detrás. Vamos. ¡Ah! Joder, macho. Fallo automático, tío. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Vale, pues con esta de aquí me voy a mover, voy a saltar. ¿Vale? O sea, voy a saltar, no, me voy a mover 2. Pues 1 y 2 y así recupero. Pues mira, voy a coger monedita y voy a coger mi hacha. Vale, toma pito. 1 y 2 y aquí se queda. Vale. Con esto ya se viene aquí, ¿vale? Y con la maga, vamos a ver con la maga. Con la maga voy a atizar. Voy a atizar porque si no me la voy a venir por aquí. Venga, vamos a atizar al 5. Pues venga, vamos a sacar por aquí. Pues se come 2, que en realidad se comería 1 y yo creo que es la única vida que le faltaba. Sí, uno le quedaba a ese. 1 que realmente serían 2 porque está envenenado. Son 3 y 3, 6 y 3, 9, 10. Ahora, pues el 5 se va a tomar viento. Pues venga, vamos para allá. Venga, vamos así, vamos bien, vamos bien. Oye, después de esta ronda yo puedo, ya se me quita la inmovilización o sigo inmovilizado. Después, sí, ya se te quita. Vale. El 6 está muerto también. Sí, el 6, sí, le he Vale, matado ¿y ya. al 1 no le hemos hecho nada? No, Joder. no sé. No, Si no tiene le hemos nada, hecho nada. Vale, pues el 5 también se muere. No le has puesto moneda. Sí, lo he puesto, ya me lo he llevado porque he vale, terminado vale. ahí el turno.
Vale, pues este viene aquí y quedaría el 3. El 3 por morir. Y el 1. El 3 por morir y el 1. ¿Cuánto le queda al 3? Son 3 y 3, 6, 7, 8. 3 vida. 3 puntos de vida. No me queda más. Vale, entonces ya he hecho el ataque y ahora voy a hacerme movimiento. ¿Vale? Movimiento que va a ser pues 1. Me voy a venir por aquí. Me voy a venir por aquí porque así no me ataca. Vale, pues ya está. Con la maga ya lo tengo hecho. Ahora ellos. Movimiento más 0, ataque menos 1, toma como objetivo a todos los enemigos adyacentes. Qué bien. Vale, empezamos por este de aquí. A ver, ¿quién empezó antes? Este, ¿no? El de los cuernos. Vale, el de los cuernos. Te ataca. ¿Y cuánto sería? Modificador. No lo sé. Mira, a ver el modificador. Es que tengo 3 de vida. Es que... Pero primero saca modificador, no vaya a ser que... Por 2. ¡No joda! ¿Qué? El por 2 significa que tienes por ahí el yelmo. Cuando te ataque cualquier carta de modificador de ataque por 2 que robe el enemigo se considera un 0. Exacto. Vale. ¿Y esto? No se descarta. Bueno, aún así te va a hacer 5 de daño. O sea, que me descarto de una, pero es que... Sí. Me voy a ir a la mierda. Vale. Y ahora este movería movimiento 1. Vale. Pues 1. Y ahora me atacaría a mí porque soy el más cercano. Así que... Más 1. Joder. Me como 5. Me comería 5. Pues me quito una carta, ¿vale? Está bien. Vale. Pues ya está. Pues ya hemos terminado la ronda. Vale, pues hay que mover estas. ¿Vale? Sí, Tú también, ¿no? Vale. Pues venga, yo con la maga pues ya prácticamente lo tengo apañado. Pues ya sé lo que voy a hacer. Y esta de aquí pues... Estamos aquí malgastando cartas. Por un Pues chulo. ahí, vamos a ver. Pues esta me estaba abierto. Vale. A ver la vieja, que es la que tengo que mirar más. Vale, esta de aquí la tengo que barajar. ¿Este le quedaba cuánto? Ese le queda... Nada, ese le quedan 2 de vida. 2 de vida. Sí, mira que está con veneno, así que todo lo que le hagas va a ser potenciado. El 1 es el que me preocupa. Que no le hemos hecho nada, ¿eh? Al 1, es que ni... Vale, pues yo ya lo tengo. Vale, pues a ver. A ver, espérate, voy a poner esto por aquí. Oye, yo ya quedo desmovilizado, ¿no? Sí, tú ya te puedes mover perfectamente. Toma. Vale. Venga, pues ya yo ya lo tengo también. 35, 58, 13 y 86. Con la vieja 22-33 y con el de los cuernos 63 y 90. Vale, venga. Y los malos 64. Perfecto. ¿Quién empieza? 35, 13, empiezo Tú. yo. 63 y 90. Joder. Los tengo muy altos. Sí. Vale. Con la maga, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar a nadie porque no puedo pegar a nadie. Pero sí puedo hacer una cosa. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y le dejo confundido. ¿Vale? Y genero esto. Y dejo confundido a este de aquí, al 1. Vale. ¿Al 1? Sí, Ah, al 1. ¿Vale? Y ahora con este de aquí, es que curar ahora mismo no me va a servir de nada. Vale, pues a ver, distancia 2. 1 y 2. No me compensa. No voy a hacer nada. Vale. Te toca. La vieja. Venga. Pues con la vieja que iba a hacer yo, a ver. La vieja está ahí.
Me has dicho que Uy, espera, se me olvidó mover esto. que le quedan, ¿cuánto al 3? Al 3 le queda... Son 3, 6, 7, 8... 3 de vida. 3 de vida. Venga, que tú tienes buenos modificadores. Mm. Pues vamos a ver. Movimiento. No sé si usar el aturdimiento. Bueno, da igual, venga. Con esta carta, con la 33, me voy a mover 4, supuestamente. 1. Venga. Y que en la otra voy a atacar al 3. ¿Sí? Ataque 3, añade 2 y obtén 1 de experiencia si está adyacente a una pared, no Que está no, adyacente, así que 3. 3, 4, 5. ¿No? No, 3 solo. Solo 3. 3 más 1, 4 de porque está envenenado, pero nada más. Bueno, 3. Venga. 3. Más 1, 4. Más 1, 5. Se muere. Pues ahora, toma. Vale, toma por culo. Otro minuto. Ah, anda. Si tenemos ahí 2. Yo tengo 60. Vas tú. Voy yo, sí. Vamos a ver. Pues me has fastidiado ya todo lo que iba a hacer. Vale, a ver. Ataque 3, alcance 2, ¿vale? 1, 2, ataque 3. Pues venga, vamos a ver. Si tenemos suerte, pues nada, se come un puntito de vida. Esto fuera. Un puntito de vida. Y ahora con esta aquí, ataque 1. ¡Ay! Espera. Que aquí dice que por una de tus fichas de personaje en esta carta puedes añadir más 3 a cualquiera de tus ataques a distancia moviendo la ficha, con lo cual, que se me había pasado, con lo cual no son 3, sino son 6. Son 6 de vida. 6 de vida menos 2 son 4. Vale, ahora sí que me cuadra esto. Vale, 4. Y ahora este lo mismo. Pues va a ser 4 de vida que le voy a poder quitar. Y dice, añade más 2 de ataque y obtén 1 de experiencia si has matado a un enemigo. No he matado, así que da igual. Vale. Pues son, a ver, 3, 1, 4 y 1, 5. Menos 2. 3. Pues 3. 3, 6, 7. Pues 4. Le quedan 4 vidas. Y ya está. Venga, te toca. Ya lo tienes súper fácil. A ver, directamente con este. Todos los enemigos adyacentes sufren 1 de daño. Vale, pues 1 de daño que lo bloquea con el escudo. Joder, su puta madre. Nada, pues el saqueo y activar no se puede hacer, así que fuera. Y con la otra, ataque 2, toma como objetivo a un enemigo a 2 hexágonos o menos. Le desarmo. Bien. Genero la nieve y la luna. Ya está, el 1. Ataque 2. Tienes armas. Más 1, 3. 3 menos 2, 1. Vale, venga. Y ya. Vale, pues Ahora turno ya. del enemigo. El Movimiento. enemigo está desarmado. 0, ataque 0. Nada, ¿no? No puede hacer nada. Pues entonces ya está. Pues ya. Con el de los cuernos tengo que hacer descanso corto. Vale, la confusión se quita. Pero el desarme no. Vale, pues a ver, yo tengo que hacer descanso con la maga. Y vamos a ver. Me quedando 3 rondas, no me quedan más. ¿Cuánto le queda de vida? Pues muy poquito. 3, 6, 7, 8, 5. 5.
ahí. A ver la vieja qué puede hacer, porque también tiene unas cartas que... Pues ataques a distancia, es lo que Sí, sabe hacer. claro, si tuviera. Bueno, yo lo tengo, así Pues que ya. cuando tú quieras. Espera, Sí, sí, espero. la vieja. Lo que va a venir después tampoco te creas tú que va a ser buena historia. ¿Cuánto dices que le toca, que tiene? 5 euros, ¿qué 5? 5. Demonios del caos. Ahora van a venir los demonios del caos. Y tenemos que pasar por la zona de trampas. Pues verás. Venga, pues. Estos. Es que no tengo buenas cartas. Venga, ya está. Con la vieja 20 y 88, con el de los cuernos 52 y 90. Vale, yo no sé qué he hecho con mis cartas. Aquí, 24, 39 y 36, 86 saca el de los malos. 51. Bien. Vale. 52. No tan bien. Bueno, no tan bien. O sí. Vamos, 24. Empiezas tú. Empiezo yo con la vieja. Pues con la vieja, ¿qué iba a hacer yo? Con esta me voy a mover 2, que es lo básico, ¿vale? Sí. Espera, no, destruye un obstáculo adyacente. Si lo haces, no tengo obstáculos adyacentes. No. Así que me muevo aquí y me cojo las 2 moneditas. Vale. La vieja. Este ya está. Y ataque. A ver, como tiene hoja, hay hoja activada. Sí. Añado una hoja, un ataque más. No vale. Porque se me olvida bajarlo. Vale, pues entonces ataque 3. Vale, pues venga, saca modificador. 3 más 1, 4. Pues se come 2. Pues está 3 de vida. Y yo ya tengo 52, yo creo que tú tienes más bajo. Vale. Vamos a empezar con este de aquí. Añade... A ver, alcance 4, ataque 2 y dice que añade más 2 y obtén 1, ¿vale? Porque tiene la favorita, ¿vale? Como tiene la favorita, pues 1 de experiencia que me voy a coger. 4 de experiencia ya. Venga, modificador. ¡Hala! Más 1. Vale, más 1. Más 2. O sea, 2, 4, 5. 5 menos 2, 3. Ahora, te va por culo. Se murió. Ahí se queda la favorita. Que tendré que ahora lo que voy a hacer, movimiento 3, ¿vale? 1 y 2. Y lo voy a recuperar. Lógicamente. Vale, ¿y esto que tenemos que ir hasta la Ahora, exclamación o sí, se acaba ahora la tenemos que partida? llegar hasta allí. Vale. Espérate, ¿cuál tiene? Movimiento 2. Vale. Espera. Es que esto se me olvida. Movimiento 2. 1 y 2. Y ya está. Ya no puedo hacer nada más. Vale, pues como no hay bichos... Pues Como no hay voy bichos, yo. eso de ahí ya se puede retirar. De hecho, esto de aquí lo podemos retirar porque estos ya no van a jugar. Movimiento con el de los cuernos voy a hacer... Todo el que tú quieras. No, porque si no me tengo que descartar. O ya no... O se recuperan ya luego todas las No, cartas. ya no recuperas. O sea, si la uso... Sí, ya sé cómo. Así que muévete 2 y ya Me está. muevo dos, Movimiento 5. Vale, sí, muévete 2. Movimiento 2, 1 y 2. Y ya está. Vale, pues ya está. Pues lo vamos a ver, yo ya estoy apañando esto, dame un momento, ¿vale? Porque estos ya se acabaron. Porque en la siguiente habitación estos ya no van a jugar más. Ahora no, ahora van a venir unos que van a ser muy buenos, que son los demonios del caos, que se nos van a poner de corbatita. Así que nada, pues hemos terminado las rondas, ¿vale? Pero no hay que llegar aquí a esta o ya no hace falta. O sea, pues llegamos a la... No, ya hemos terminado la ronda, ya si quieres pues para el próximo vídeo ya continuamos al llegar ahí, o si quieres llegamos ya. Lo que pasa es que es absurdo porque vas a llegar aquí, tenemos que abrir y jugar a la siguiente ronda. Vale, no, es que no sabía Claro, si se lo digo pasaba ya al porque 11 o ya da No, directamente al 11. Más que nada lo digo porque si no se va a hacer muy Vale. largo el vídeo y tampoco quiero que la gente se nos aburra. Porque no sabía si se iba a pasar, te lo estoy Sí. diciendo, al 11 directamente, había que llegar ahí.
Coño, si tengo yo aquí 2 cartas más. Ya se había escondido. Vale. Y aquí pues las 2 últimas cartas que me quedan. De la maga. Muy bien. Bueno, pues nada, pues lo vamos a dejar aquí porque ya como habéis oído, pues que no queremos alargarlo esto mucho más porque si no, es que os va a parecer un poco truño y tampoco queremos que os aburráis, sino que lo estéis disfrutando como nosotros, aquí pegando leches, sufriendo, que somos unos sufridores. Y sin cartas. Y sin cartas, ya nos queda nada. O sea, entre la vieja, el tío y las hachas, se ponen las pilas la hemos fastidiado. La hemos fastidiado, ¿vale? Porque está claro que el tío de los cuernos y la maga se va a ir al garete. En breve, pero en breve de ya. Así que nada, como siempre os decimos, muchas gracias por estar ahí. Sobre todo aquellos que estéis suscritos, muchísimas gracias a todos. También aquellos que no estéis suscritos, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch y por aquí, por supuesto, en YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.